Con su venia, presidente. La Organización de las Naciones Unidas, al plantear los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha puntualizado que la educación es la base para mejorar nuestra vida y desarrollo. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, de excelencia, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Antes de que señalen que los legisladores de oposición pretendemos imponer a México la agenda de los organismos internacionales en materia educativa o de que nuestras propuestas están siendo guiadas por el sector empresarial y sus centros de pensamiento, quiero recordarles que, como lo ha repetido la izquierda latinoamericana, el periodista Tomás Bulat afirmaba que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y para que este mensaje llegue a oídos del presidente, quien gusta de las citas bíblicas, lo pongo en términos jesuitas: la verdad nos hará libres. En esta discusión parlamentaria, la verdad inobjetable es que la reforma constitucional en materia educativa debe tener como principio supremo la protección del interés superior de la niñez y de la juventud y garantizar su derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por eso, senadoras y senadores, desde esta soberanía, el Grupo Parlamentario del PAN fija su postura en contra del dictamen de reforma constitucional en materia educativa. Esta discusión tiene su origen en la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo Federal, aquella en la que de un plumazo cercenó la autonomía de las universidades públicas de este país. Después el presidente diría que se trató de un error y mucho después vendría esa aberración del orden constitucional y ese desdén por las facultades de este Congreso de la Unión al que se le llamó memorando y en el que se conminó a secretarios de Estado para que, y cito, dejaran sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. De igual manera, debo puntualizar que en la iniciativa de reforma constitucional de diciembre, el presidente López Obrador no acompañó el impacto presupuestario que implicaría la reforma educativa que propuso, a pesar de que el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria expresamente lo mandata. Coloquialmente, les digo, 0 y llevamos 2, el supuesto error de la autonomía universitaria y no haber acompañado el impacto presupuestal correspondiente, estando obligado a ello. En verdad, queremos llegar a los oídos del presidente y, en términos beisboleros, añadir a estos dos agravios el del famoso memorando sería el tercer strike para marcar un out y dejarlo fuera. Lo dejamos para que la historia lo registre. La iniciativa planteada por el Ejecutivo quería desterrar cualquier vestigio de la reforma educativa derivada del Pacto por México, haya sido muy bueno o haya sido muy malo. Desde el grupo político en el poder se dijo: no quedará ni una sola coma de la reforma educativa. Aseveraciones como esta, con su impostada contundencia, únicamente están destinadas a reafirmar la política del mecanzogancismo y a arrancar aplausos de los militantes de Morena, pero que no se sostienen en la realidad, porque no quedó abrogada la reforma educativa. Construimos acuerdos sobre ella y le hicimos importantes modificaciones. Ante esto, la oposición parlamentaria hizo eco de las inquietudes vertidas por la sociedad civil organizada, siendo invaluables las aportaciones del colectivo Red Educación Derechos, y en forma conjunta los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano presentaron su iniciativa de reforma educativa, llamada MMI, porque mantiene, mejora e innova la reforma educativa de 2013. Por eso, los asuntos relacionados con educación inicial, educación superior, educación especial,
educación pluricultural y plurilingüe, educación basada en el enfoque de derechos e igualdad sustantiva y el acceso a los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica, son temas que no fueron planteados por el Ejecutivo Federal, sino que se trata de logros de la sociedad civil organizada, de la academia, de los profesores y de los legisladores de oposición, pues fueron ellos quienes en conjunto impulsaron y promovieron su importancia hasta quedar incluidos en el dictamen que hoy nos ocupa. Así como hemos señalado los aciertos que conlleva esta segunda generación de reforma educativa, siendo la primera aquella que impulsó el PAN desde este Senado en la legislatura antepasada, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene el deber de esclarecer ante la ciudadanía cuáles son los vicios y los engaños que se contienen en este dictamen y que nos motivan a votar en contra del mismo. En primer lugar, en el artículo 3º constitucional que se prevé en el dictamen, se está proponiendo que sea en la legislación secundaria donde se definan los procesos de selección a los que concurrirá el personal que quiera participar en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, cuando lo apropiado es que el espíritu del legislador como constituyente permanente sea claro, sea prístino y que no quede lugar a dudas de que es la Constitución la que debe establecer el marco de actuación en que deban desarrollarse y detallarse esos procesos. Asimismo, una gravísima cuestión: el INEE es la primera institución a la que esta cuarta transformación despoja de su autonomía constitucional, siendo muestra de que para el resto de los órganos constitucionales autónomos considerados por el presidente como refugio de fifís, de conservadores o de opositores, corren el peligro inminente de que sean degradados a una simple autonomía técnica y operativa para en realidad mantenerlos bajo el dominio del Ejecutivo Federal. Así es la fragilidad a la que se quiere someter el orden constitucional y republicano que se ha construido durante muchos años. Aunado a esto, en el artículo 16º transitorio se advierte el peligro de que el Estado mexicano ceda a las presiones políticas del sindicato o de la coordinadora, de que regresemos al esquema de la venta de plazas o al pernicioso control sindical de las mismas. Y este hecho no puede minimizarse por tratarse de una disposición transitoria. Al contrario, el diablo está en los detalles y solamente en México no hay nada más permanente que lo transitorio de la ley. Adicionalmente, a pesar de que este Senado recién aprobó un punto de acuerdo en el que su servidora establecía que esta soberanía exhortaba a que se diera a conocer el impacto presupuestal que tendría la reforma educativa, lo cierto es que hasta la fecha desconocemos la cuantificación de recursos públicos que esta reforma tan importante requerirá. En un contexto como el actual, donde los ingresos presupuestarios se han mostrado a la baja en los primeros 3 meses del año y donde se han vuelto cada vez más claras las señales de desaceleración económica, es indispensable conocer los alcances presupuestarios de esta reforma y resulta, por tanto, inadmisible que se pretenda votar favorablemente por algo que no sabemos cuánto costará al pueblo de México y cómo distorsionará las finanzas públicas y los déficits en varias entidades federativas. En este contexto, de acuerdo con los datos estadísticos de finanzas públicas que transparenta la Secretaría de Hacienda, se observa también una baja en las aportaciones federales destinadas a la nómina educativa y al gasto operativo, el FONE, así como a la educación tecnológica y de adultos, FAETA. Esta caída es producto de la menor recaudación que está obteniendo el gobierno federal, lo que a su vez es consecuencia de la desaceleración económica que ya se advierte y de las equivocadas decisiones presidenciales que han mermado la confianza de los inversionistas, generando un clima de expectativa en el que se han contraído tanto el gasto como la inversión. En esta virtud,
esta reforma constitucional que estamos discutiendo no está ocupándose del federalismo educativo, no está centrándose en la desigualdad presupuestal de las entidades federativas y por ende en las problemáticas que éstas tienen para solucionar su déficit financiero respecto del gasto en educación. Por lo que este dictamen no está garantizando la atención del problema que surgirá de las nuevas atribuciones que tendrán las entidades federativas a consecuencia de esta reforma. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacemos un llamado a la prudencia para analizar con mucho más cuidado estos temas que, de no modificarse a través de reservas y de permanecer en los términos del dictamen, nos fuerzan a votarlo en contra. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Minerva Hernández. Tiene ahora